En el pueblo de donde es originaria la familia de mi señora, hay una frase muy famosa que usan cuando alguien es muy testarudo, y es: serás nieto de don Cipriano. Mi señora me lo había dicho un par de veces en casa, y no le entendí el contexto, y en las últimas vacaciones largas, cuando fuimos a su pueblo de visita, escuché eso en repetidas ocasiones, y cuando al fin pregunté por la historia de esa frase, solo puedo pensar que sería un orgullo ser nieto de don Cipriano. Ese señor, cuando era joven, apenas tuvo fuerzas para cargar un rifle. Se metió la bola de la revolución, porque él siempre fue de la idea de que tienes que pelear por lo que es tuyo. Cuando regresó, le dieron un ranchito por su labor y se dedicó a la siembra. No se casó, ni tuvo hijos, a pesar de ser un soltero codiciado por el pueblo, porque la gente sabía que él era alguien de respeto y muy trabajador. Una noche estaba jugando cartas en la cantina, y se pusieron buenas las apuestas. Un foráneo que estaba de paso les estaba quitando dinero a todos, y cuando al fin le tocó echar una mano con don Cipriano, se fue a un duelo muy reñido. Se calentaron los ánimos, y el foráneo apostó una fuerte suma de dinero, pero don Cipriano, al no tener tanto dinero en ese momento, le dijo que le daba su resto, y agregaba una chiva a la apuesta, que como sabrán, en su pueblo su palabra pesa, y no iba a echarse para atrás, y resulta que esa mano la pierde don Cipriano. Él aceptó la derrota, y fueron a la barra para hacer un pagaré, donde de su puño y letra afirmaba que le debía una chiva adulta al foráneo, porque de momento no podía llevársela, pero vendría por ella en los días siguientes. Se van a tomar unos vinos, y el foráneo estaba de fanfarrón, burlándose de todos los presentes de cómo les ganó en la baraja, y ya tenía más de uno enojado, y entre la mala copa le aventó su vino a don Cipriano, y se hicieron de palabras. Él le dijo que le debe la apuesta, eso no lo niega, pero que si sigue de hablador se van a ir a los golpes, y el foráneo se quitó su abrigo, y levantó las manos como invitándolo a pelear, que se van afuera, y don Cipriano lo trajo como trapo en el suelo, pero entre el sometimiento el foráneo empezó a gruñir, y en un descuido le mordió el antebrazo con fuerza. Entre el forcejeo, uno de los presentes gritó que algo le pasaba al foráneo, y ellos juran que el hocico le creció como lobo, y las rodillas se le fueron para atrás. Pensando que era un nahual, soltaron unos tiros al aire y fueron a hablar al cura, pero en ese momento el foráneo se fue corriendo de allí, dejando su abrigo. Lo revisaron y dentro tenía cartas de baraja por todas sus bolsas, y eso enojó a los presentes porque pensaron que les había estado haciendo trampa al jugar en la mesa. El brazo de don Cipriano estaba lastimado y le fueron a curar la mordida, que era claramente animal por lo profundo de los colmillos. En ese mismo momento, en la cantina rompieron el pagaré de deuda y cada quien se fue para su casa. La herida sanó en días, pero una tarde llegó al rancho de don Cipriano el foráneo del pleito, y muy seguro de sí mismo, llegó reclamando por su chiva ganada, jugando la baraja, y allí empezó todo el problema, porque don Cipriano le hizo frente, diciéndole que a él importa poco que sea brujo, nahual o amigo del diablo. Él hizo trampa y por eso no se la va a dar. Le dijo que en su abrigo vieron las cartas y eso es jugar chueco. El foráneo le dijo que no hizo trampa y debe cumplir su palabra, pero entre que ya estaban bien alterados por la bronca anterior, el foráneo le dijo que lleva las de perder, porque de aquí a la siguiente luna él ya sabe de lo que es capaz, y mostraba las manos dándole a entender que ya vio en lo que se puede convertir. Pero don Cipriano, con un corte de cartucho de su arma, le dijo que no se equivoque con él. Él estuvo en la revolución, y no solo se ajustició a los contras, en el camino encontraron a muchos como él, que están del lado del diablo, y no solo enfrentó a los que caminan en cuatro patas, también a los que vuelan, y hasta un par de los que se arrastran, y aquí sigue de frente. Eso ya era un pacto casado, porque esa noche el foráneo se brincó a su corral, y no saben si en forma humana o animal, le quitó la vida a varias de sus gallinas y un par de guajolotes. Durante esos días se enfrentaban apenas caía la noche, pero era más un juego de poder, porque el foráneo solo atacaba sus posesiones, como el ganado de su corral, caballos, la misma finca del rancho. Y don Cipriano le llegó a dar tiros en las patas, lomo y hasta golpes con su filo. La gente en el pueblo le decía que ya dejara de lado esa bronca y le diera la chiva por la paz, porque todo eso ya le había costado casi todos los animales de su corral, pero don Cipriano dijo que no. En esa semana le quitó la vida a todos sus animales y solo le dejó la chiva. Le había echado a perder sus semillas de siembra y hasta pareciera que le hizo algo a sus parcelas porque dejaron de brotar lo que estaba sembrando en ese momento. El cura del pueblo en una misa juntó dinero para reponerle unos animales y decirle a don Cipriano
que ella diera la chiva por la paz y comprara otra, pero esto ya era personal, y en una última bronca que tuvieron, él vio que esto ya era el fin. En una misa de gallo llegó don Cipriano y dijo que mañana en la tarde se iría de una vez por todas a cerrar su bronca con el foráneo, que si no llega en un mes, me imagino que era por la idea de cuando hubiera otra luna, sus tierras quedan en manos de la iglesia junto a su finca, y lo dejó dicho por escrito. Por más que quisieron impedir que se fuera, don Cipriano no le hizo caso a nadie, y se fue con su chiva de la discordia y su rifle al monte, adentro, a encontrar su destino. Pasó el mes, y la gente pensó lo peor, porque hasta le ofrecieron una misa luctuosa, pero el tercer mes sonó el campanario, y la gente estaba como loca rumbo a la iglesia, pegando de gritos, porque había regresado al fin don Cipriano. Estaba claramente con lesiones, y le costaba caminar, pero se veía entero, y cuando le preguntaron qué fue lo que pasó, él dijo que como pueden ver, ya no tiene la chiva, y eso quiere decir que cumplió su palabra, y se la dio al foráneo. Contó que en su viaje estuvo buscando a este ser, y no dio con él hasta que llegó a un pueblo muy al norte del país, y escuchó que en la cantina de la zona un foráneo estaba ganando en grande, y al llegar encontró a su eterno enemigo. Esperó a que saliera y le hizo frente, pero quedaron en no hacer un borlote en la zona y que mejor lo arreglaran en la loma, cuando la luna esté en lo alto y alumbre bien. Cuando al fin están solos y de frente, se hablan con la verdad. El foráneo jura que no hizo trampa jugando y que las cartas o barajas que estaban en su abrigo son de juegos pasados y para entrenar, porque él se toma muy en serio su forma de vivir como un taur. Pero el problema es que como el brujo tiene una obligación de hacer cumplir la palabra de quienes se la piden, ya sea para bien o para mal, por eso se fue a reclamar sí o sí lo que se prometió. Esto no es de coraje o terquedad, es cumplir su palabra, y creo que él lo entenderá. Don Cipriano le dijo que ya perdió todo en su pueblo, dejó sus tierras y fincas a nombre de la iglesia, y lo único que le queda en esta vida es su chiva y las manos para trabajar. Así que al menos lo deje quitarse el coraje, y así fue. Pelearon duro, mano a mano en el cerro, como dice aquel chiste famoso del abuelo contra el nahual a medianoche. El foráneo ahora fue al revés, le puso una buena tunda, y una vez terminado se fueron hacia la loma, pusieron una fogata, y mientras echaban un derecho de aguardiente, jugaron baraja, para ahora sí quitarse la espina de quién ganó, y como era de esperarse, ganó el foráneo, y don Cipriano entregó la chiva y pidió perdón por el malentendido, pero el foráneo, al ver que su nuevo amigo era de palabra, lo auxilió y vio por él hasta que se recuperó, para que se regresara a su pueblo, y así fue como llegó de regreso. El problema fue que su finca ya estaba usada por unos seminaristas que estaban trabajando para el templo en ese momento. Don Cipriano, terco como mula y muy derecho con su palabra, les dijo que esa finca ya no es suya, porque él dio su palabra que solo la cuidarán un mes. Y lo que hizo fue pedir trabajo en las tierras que eran suyas, y trabajó en el campo hasta que falleció de viejo a los 93 años. Aunque todos se referían a él como su rancho, finca y tierras, don Cipriano después del incidente siempre dijo que eso ya no era suyo, y así lo mantuvo hasta sus últimos días. No sé si lo otro fue verdad, pero dicen que cuando falleció, llegó el foráneo con la chiva al entierro, presentó sus respetos y fue con la encomienda que la chiva le hicieran birria para cenar a nombre de don Cipriano. Yo esa historia no lo entiendo como que don Cipriano era un ser aferrado a las cosas, yo lo veo diferente. Don Cipriano no se aferró a sus posesiones, se aferró a su palabra, y esa es la que vivirá por siempre, y así ha sido cuando se cuenta esta historia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Terco u hombre de palabra?